octavos de final con la eliminación de Argentina a manos de Francia. Hay que comenzar obviamente por Francia y Argentina probablemente sea un capítulo aparte y sea además donde mayor haya que poner, donde digamos más haya que poner la lupa. Comenzar por Francia de una manera bastante crítica, porque si bien es cierto, el equipo galo consigue la clasificación a cuartos de final y ya se mete entre los 8 mejores, uno tendría que preguntarse si Didier Deschamps está contento, está tranquilo, le gusta lo que ha sucedido, y no me refiero al resultado. Me refiero a un equipo que, si ya naturalmente le cuesta controlar los partidos porque no tiene volantes para ello, si bien es cierto, Pogba es un futbolista fantástico que llega y genera juego y llega a posiciones de remate y tiene capacidad de dar ese último pase y de llegar al gol, da la sensación no, permítame que sea contundente. Francia no controla los partidos, no tiene volantes que entiendan o que interpretan el juego de esa manera, y por ello, tras el primer tanto, se sienten cómodos los franceses en un repliegue muy cercano a su propia área para tratar de recuperar la pelota en esa zona y generar esas transiciones que ayer les comentaba en el artículo que publiqué en mi web, que no son contragolpes propiamente dicho desde la simpleza de quien utiliza el término, sino son transiciones defensa-ataque en las cuales, distintos al contragolpe como lo hemos conocido siempre, se suman muchos futbolistas, ¿no? De esa manera Francia le cedió territorio, le cedió iniciativa y a Argentina, en parte del partido de Argentina, lo da vuelta y Francia vuelve nuevamente a partir de ese segundo tanto del gol de Mercado a buscar el protagonismo del partido, lo consigue, lo da vuelta, le pasa por encima a Argentina en el marcador y sorpresivamente vuelve a asumir esa posición pasiva, reactiva, es decir, esperar que el contrario haga algo para meterse en el partido y deja mucho que desear a este equipo francés por los futbolistas que tiene, por lo que puede construir y porque, insisto, en esa idea reactiva del fútbol camina como cualquier equipo que le deja el protagonismo al rival, es decir, camina al borde del precipicio con altas probabilidades de caerse, como estuvo hoy, porque hasta el minuto 93 Argentina se acercó, hizo el tercer gol, y con un par de minutos más seguramente el equipo de Sampaoli podía haber llegado al empate. Entonces, esta Francia con futbolistas como Mbappé, como Griezmann, que llaman mucho la atención, que por supuesto tiene a Pogba, pero tiene debilidades tremendas, tiene etapas en las que rompe la concentración y se dan situaciones como la del gol de Di María. Yo ponía una foto ahí en Twitter sobre cómo recibe Di María y la distancia entre Di María y los posibles marcadores. Es decir, no hay una interpretación correcta de los futbolistas franceses de lo que está sucediendo en el área y lo que hay que buscar fuera de ella. Porque en ese momento Argentina tenía como cabeceadores notables a Otamendi, probablemente a Rojo y a Mercado. Pero tenía mucho más posibilidades de juego afuera que adentro del área, y aún así no hay nadie que vaya a apretar a Di María. Por eso, la sensación que me queda con Francia es la de un equipo que a partir de ciertas reacciones individuales ha llegado a los 8 primeros, y bueno, el fútbol es como es y no sabremos hasta dónde va a llegar, porque pronosticar es un acto de idiotez tremenda, ¿no? Si sobre todo se quiere tratar de entender qué pasó o tener una idea de qué puede pasar, a pesar de que esa idea después no tenga nada que ver con ese tiempo por venir que conocemos como futuro. Pero Francia es una selección que juega lo que muchos de estas selecciones juegan, agruparse a estas transiciones, y la sensación que queda es que cuando se agrupa cerca de su área corre mucho riesgo, y cuando lo hace, digamos, en una zona más hacia el centro del campo, en un terreno en el cual los volantes que tiene, que son volantes que les gusta la lucha, les gusta el barro y que poco controlan el partido, ahí Francia se puede hacer sentir. Pero bueno, ganó Francia con una participación fantástica de Mbappé, que fue decisivo, que ya viene siendo un futbolista extraordinario, no en vano juega como juega desde hace un par de años, pero hoy dio un golpe importante, nada más y nada menos que en octavos de final del Mundial, y eso catapulta y además habla muy bien de un futbolista que ante semejante contexto de dificultad apareció, y contexto me refiero al partido empatado a 0 y después para
convertir el gol que le daba la ventaja a Francia y que después, bueno, terminó sirviendo eso para que Francia avanzara. Sobre Argentina, creo que es mucho más profundo lo que se puede conversar, porque Argentina confundió desde el principio de la era Sampaoli, porque no vale la pena hablar de la era del Tata Martino ni de la era de Bausa, sino hay que hablar de esta etapa, confundió mucho lo que era el caos con la anarquía. Y esto no es porque el discurso lo confunda, sino por las acciones. El caos es una energía avasallante que puede generar cosas y que normalmente genera cosas. No necesariamente tienen que ser maravillosas, pero generan cosas. Mientras que la anarquía, esa que viene a veces de la mano de la indolencia, de la caída anímica, de la ausencia de respuestas, es prácticamente, creo yo, que la manera de definir a esta selección argentina. Es cierto que lo gana su partido frente a Nigeria y de manera muy emocional clasifica a estos octavos de final, pero si uno revisa el Mundial de Argentina, y si revisamos los partidos en la era Sampaoli, habría que preguntarse qué sociedades nacieron. Y esto de las sociedades hay que explicarlo bien, porque también uno ve que en Twitter se esconde mucho a partir de la limitación de caracteres para explicar, y se olvida de que el tema de las sociedades no nace porque un entrenador lo propone. Desgraciadamente no es así. Las sociedades nacen a partir de que los futbolistas van encontrando elementos en común. Elementos que pueden ser afectivos, elementos que pueden ser tener un objetivo en común, elementos que pueden ser, digamos, que los unan, como decía, pero los unen a partir del juego. Es muy difícil que Mascherano y Messi, que son muy amigos, aparentemente, y yo no voy a hablar desde el desconocimiento, tengan futbolísticamente grandes conexiones, sea una gran sociedad, porque hablan idiomas muy distintos. Esto no quiere decir que Mascherano sea bueno o mal futbolista. Con Mascherano podríamos tocar un tema más adelante, pero lo que quiero tratar de entender es que si tú tienes una serie de virtudes que te hacen más fuerte ante el rival, es decir, tienes a Messi, tienes a un futbolista como Banega que interpreta bien el juego, ¿a quién le colocas alrededor? Y aquí entramos en una de las grandes mentiras del fútbol sudamericano, que es el equilibrio. Y digo el fútbol sudamericano porque todavía se sostiene en el fútbol sudamericano, y me refiero al fútbol, no a los medios de comunicación, sino al ámbito del fútbol. ¿Qué es el equilibrio? Si pongo un volante de creación, al lado le tengo que poner uno de marca. Eso no es equilibrio, porque estás colocando a dos futbolistas que interpretan el juego de una manera muy distinta, que cuando se tengan que conectar o se tengan que juntar, va a ser muy difícil que lo hagan. Y esto, cuando ya pasa el Mundial, y si a alguno de ustedes les provoca que ojalá sea así, y ven los partidos de Argentina en el Mundial, van a ver que cuando salía Argentina de su propia área con el balón, con la conducción de la pelota, y la conducía casi siempre Mascherano, las distancias de relación, que no son más que los metros que hay entre el conductor y sus posibles receptores, los que están cooperando, los que están haciendo ayuda mutua, te lleva, en el caso de Mascherano, eran cada vez más amplias. Es decir, así como Mascherano tiene problemas propios, dificultades propias para la conducción y el pase que deja un compañero en ventaja, sus compañeros, por alguna razón que no es sencillo determinar, y para cuestiones de verdades absolutas dejemos a los expertos y especialistas estos que abundan y se promueven como tal, el futbolista argentino sentía que Mascherano tenía que conducir hasta acercársele, y no había una conducción que generara la salida de un rival, y que detrás de esa salida del rival hubiese una superioridad cualitativa o posicional detrás de ese rival que salía, es decir, una superioridad tras la línea de presión del rival. No habían futbolistas que se ofrecieran a distintas alturas para que Mascherano pudiese encontrarlos, y que el pase fuera, lo que hemos dicho, una continuación, una forma de construcción, y no sacarse una responsabilidad de encima. Entonces, si bien es cierto, con la aparición de Banega, el equipo intenta construir de una manera más pausada y mucho mejor intencionada, insisto, es Banega y Messi. Y por ello, cuando hoy me hablaban, alguien en Twitter me preguntaba o me comentaba, mejor dicho, porque a mí no hay que preguntarme ni que uno fuera un experto en nada, me comentaba que la posición de Messi de falso 9 le gustaba. Yo le decía, pero es que no es lo mismo
partir del rol, que a mí no me gusta hablar de posiciones, partir del rol de delantero retrasado, cuando tus compañeros son, y le nombraba nada más y nada menos que a la máquina de River, que a quienes no saben fue uno de los equipos más extraordinarios de la historia del mundo, y que es la primera referencia que yo tengo a manera de bibliografía del falso 9, y después viene la Hungría, y por supuesto hubo antes, pero la primera con la cual yo me topo tiene que ver con ese River, la máquina de River, y el falso 9 era Pedernera. Te das cuenta de que no es lo mismo que te acompañen, en el caso, digamos, argentino, a Messi lo acompañaran Vanega, Di María, Mascherano, que te acompañaran los integrantes de aquella digamos, máquina de River. Y perdónenme que insista con el pasado, pero es que aquella máquina tenía a Pedernera, a Moreno, a Lustó y a Muñoz, y funcionaba de una determinada manera que no le permitió en ese momento a Alfredo Di Stéfano, que ya era Alfredo Di Stéfano, es decir, muy buen futbolista, brillar. Y después Alfredo Di Stéfano, en otro contexto, tanto en Colombia como en Real Madrid, jugando de ese delantero retrasado, falso 9, como lo quieran llamar, sí brilló. Entonces, lo que te influye es la adaptación tu adaptación, tu aporte y esa realimentación entre tú y tus compañeros para determinar si esa posición es correcta. Entonces, de nada sirve decir, no, es que lo pongo de lateral derecho a Cafú. Ajá, pero ¿y con quién juega Cafú? Porque si Cafú juega conmigo, no hay manera de que Cafú termine construyendo juego como lo teníamos acostumbrado, porque va a ser un desastre porque yo no lo voy a entender. Y lo mismo pasó en Francia. No sé si se dieron cuenta que hay un momento en que, creo que es Griezmann o Mbappé, que construyen un contragolpe y Giroud no sabe ni para dónde ir. Y va hacia el lado contrario de donde lo señala Griezmann, y entonces se pierde, porque son futbolistas que interpretan o no se interpretan a sí mismos, no se comunican de la mejor manera. Entonces, el tema Messi no es que a Messi lo tengas que ayudar. Sí, se tienen que ayudar todos los futbolistas. El tema es que no podemos seguir creyendo que el fútbol se entiende a partir de posiciones, sino de roles. Y de esos roles, para que sean efectivos como cualquier otra situación de la vida, necesita del acompañamiento de nuestros compañeros, porque nosotros influenciamos y ellos nos influencian. Es una realimentación constante. Esta Argentina, y ya no los aburro con tanta teoría, no tuvo nunca eso, no tuvo un plan, porque Sampaoli, que será bueno, mejor o regular, no voy a hacer yo el juicio en este momento porque sería hasta ventajista, en ningún momento fue el buen Jorge Sampaoli de la selección chilena. ¿Qué pasó? Que también llegó a la selección chilena y había unos futbolistas que estaban acostumbrados a algo desde la etapa de Bielsa. Desde la etapa de Bielsa, que fue medianamente interrumpido por Borghi, porque Borghi creía en otro fútbol, pero que cuando Sampaoli toma la selección y, retoma el camino de Marcelo Bielsa, esa selección encuentra picos de rendimiento muy altos, y hay una gran virtud también de él. Pero Sampaoli, guste o no guste, y suene o no ventajista, ha tenido una confusión conceptual tremenda, y esa confusión se la trasladó a los futbolistas. Hoy, a mí me parece que la alineación es fantástica, y las alineaciones dicen mucho porque hablan de las intenciones, pero en algún momento, cuando comienza el segundo tiempo, saca un central como Rojo, que podemos discutir si estaba jugando bien o mal, pero mete a un central que es Facio para ir a buscar nada más y nada menos que a Giroud, porque Giroud pivoteaba y trataba de conectarse a partir del pivoteo con Griezmann, con Mbappé y con Pogba, que hacía de volante llegador. Y está enviando un mensaje de mucho temor a sus dirigidos, mucho temor. Si a eso le agregamos que el equipo no tuvo un conocimiento claro durante todo su proceso, era natural que esto pasara sin que uno diga, sabíamos que iba a pasar. Ninguno sabía que esto iba a pasar. Pero era natural, era una consecuencia natural de toda esta anarquía a través de la cual se fue construyendo o fue andando este equipo. Y tú puedes tener al mejor futbolista del mundo, puedes tener a dos de los mejores futbolistas del mundo, pero si el resto interpreta una canción con un ritmo distinto a lo que plantean estos dos, vuelvo al término anarquía. Hay una anarquía, no hay una puesta de acuerdo en cómo hacer las cosas y para qué hacerlas. Cuando Pep Guardiola, después de ganar la segunda Champions con el Barcelona, en rueda de prensa, da una frase, ofrece una reflexión,
de que el trabajo de la directiva del Barcelona tenía que ser mantener contento a Messi. Esto lo conversamos hace un par de semanas. Se confundió mucho el mensaje, porque no era tenerlo contento de que Messi le traigan los amigos. Era tenerlo contento a partir de lo que se podía conseguir futbolísticamente. Y hay un ejemplo que es distinto al de Messi. Diego Maradona, en el libro Yo soy el Diego de la gente, en el cual va contando con mucha precisión los episodios vividos en distintas facetas de su carrera como futbolista, cuenta una anécdota en Nápoli que es fantástica y yo creo que siempre ha pasado por debajo de la mesa, porque sabemos que alrededor de Maradona hay una serie de alcahuetes que construyeron lo que se conoce como el silleguismo, es decir, Maradona siempre tiene la razón y hay que hacerlo más grande de lo que ya fue. Maradona cuenta que él quería en su Nápoli, antes de que fueran campeones, a Batista y no me acuerdo a qué otro delantero, que era un delantero argentino. No recuerdo si era alguien de la selección o si era alguien que él había visto en el fútbol argentino. Y que él básicamente lo discute con el presidente del Napoli. El presidente del Napoli, sabiendo que Maradona era Maradona, igual se le puso de frente y le dijo, no, aquí van a venir Alemão y Falcao. Alemão y Careca. Que probablemente en ese momento le generaron un disgusto a Maradona. Pero a partir de ahí se construyó el Gran Napoli. Porque, como hemos conversado anteriormente, esto no es de amigos. Esto no es de amigos, esto es de encontrar metas en comunes. Esta es la construcción de un contrato social. Y un contrato social se redacta y se empieza a cumplir justamente a partir de que quienes participan de ese contrato social tienen una idea clara de qué desean como objetivo. Y en ello no tiene por qué intervenir la amistad, tiene que intervenir el reconocimiento de esa voluntad y de esa meta en común. Esto no lo tiene Argentina, no lo tuvo en Argentina. Los técnicos, algunos creyeron que tocándole la espalda a Messi era suficiente, que haciéndolo sentir cómodo era suficiente, cuando lo que había que desarrollar o buscar o acompañar, mejor dicho, al futbolista en los entrenamientos era en la búsqueda, en la construcción de escenarios que en los partidos le sirvieran a los jugadores para desarrollar respuestas ante las conductas del rival. Y esto no lo tuvo Argentina. Probablemente sí lo tuvo con Martino, pero la idiotez consagrada, militante y fanática que domina el mundo del fútbol hizo creer que el ciclo de Martino era un fracaso porque perdió 2 finales. Como si ustedes o yo llegáramos a finales todos los días o fuésemos campeón todos los días. Claro que lo que importa o lo que se busca cuando se compite es ganar, eso no hay ningún tipo de duda, pero Martino no fracasó, perdió 2 finales y por penales, y una con una selección chilena, justamente la que comandaba Sampaoli, en la cual probablemente el arbitraje dejó pasar muchas cosas. Porque aquella Chile que jugaba, y jugaba muy bien, se dedicó en esa final en Chile a ser un equipo brusco, un equipo de choque, un equipo además que utilizar el reglamento casi hasta el borde del mismo. Entonces, cuando se construye ese discurso de que el que no es campeón es un fracasado, y si además al futbolista, por más maravilloso jugador que sea, se cree que la labor del técnico es hacerlo sentir feliz porque lo rodea o le da libertades que supuestamente lo van a poner contento y no lo ayuda, no lo acompaña a encontrar mejorías futbolísticas, pasan estas cosas. Pasan estas cosas como que Mascherano sigue jugando en la selección y Mascherano fue un fantástico jugador, eso no hay duda. Pero Mascherano te juega desde hace 2 años por lo menos sin haber encontrado respuestas al paso de los años. Mascherano, que siempre fue un tipo que llegaba bien, que se barría, que comprendía a partir de sus desplazamientos y de su esfuerzo físico cómo ayudar a su equipo, cuando le falló el físico, no desarrolló o no encontró interpretaciones para hacer mejor su rendimiento a partir justamente de lo que ya le estaba faltando. Y por eso hoy veíamos un Mascherano con incluso actitudes que uno pudiera catalogar violentas si fuese otro futbolista, pero uno sabe que Mascherano no es ese tipo mala leche y quiere hacer daño, pero llegaba tarde y pasado de revoluciones. Entonces te juega Mascherano así, Di María con muy poco sigue jugando, y yo no estoy haciendo referencia a lo que el periodismo habla de si club de amigos o no club de amigos. Lo que digo es, al técnico se le paga por tomar decisiones, y no se tomaron decisiones. Entonces, esta Argentina está eliminada correctamente del Mundial, pero no quiere decir que Francia sea un equipazo que haya mostrado grandes virtudes y que
digamos, pueda en este momento considerarse una selección top. Después el Mundial te da esa dinámica, puedes ir creciendo, puedes ir mejorando y listo. Ahora, alguien preguntaba por táctica, perdón, que no respondí, pero la táctica son los futbolistas. Eso de 4-3-2-1, 4-3-1-2, muchachos, con todo el respeto, pero hay que ir más allá y por eso les decía que no hay que escuchar tanto, sino hay que dudar mucho y hay que ir a tratar de entender, pero no a partir de que lo que diga yo no, sino a partir de dudar, de dudar. No se dan cuenta que los supuestos expertos siempre dicen lo mismo y siempre tienen la razón. Dinámicas colectivas nadie tiene la razón, porque pasan cosas que no nos imaginamos que van a pasar. Y más aún en sistemas como equipos de fútbol, que son este conglomerado que es abierto, porque le influyen muchas cosas, es permeable, y nosotros no tenemos la razón. La razón es la que es, pasan las cosas que pasan y nosotros simplemente vamos a entenderlo o a tratar de entenderlo una vez que pasaron. Pero no nos creamos que tenemos que hay recetas claras, como por ejemplo si hubo que convocar a tal o cual futbolista, y es muy fácil decirlo ahora, es muy, pero muy sencillo. Volviendo a lo de Francia, aquí Riverato me pregunta si esto de que recibieran 3 goles de esta Argentina dice mucho sobre el nivel de Francia. Sí, totalmente, pero no porque recibas los goles, sino por el fastidio francés, las rupturas de concentración durante el partido. Y, a ver, después no te hacen más goles, después Francia crece y a partir de esto corrige. Que no sabemos qué va a pasar, pero sí da a entender que es un equipo con muchas lagunas y que no controla el centro del campo. Y esto es otra lección importante que deberíamos tener. Francia tiene en Matuidi, en Kanté y en Pogba 3 volantes, de los cuales estos expertos dicen, no, volantes que saben quitar la pelota, que saben luchar, de mucha potencia. Y saben que Francia no controla el centro del campo. No controla ni siquiera el juego. Porque el juego se controla jugando, no chocando, no brincando, no corriendo. Se controla interpretando correctamente lo que van haciendo del juego. Y eso nos lleva a la última reflexión, y ya no les quito más tiempo. Hay un tema extraordinario, que yo creo que deberíamos, y digo extraordinario no porque sea muy bueno, sino porque es fuera de lo común, y que debería tomarse en cuenta para próximas discusiones, si tenemos tiempo, o quizás para desarrollarlo en otras ocasiones. La globalización, entendida como la masificación de la transmisión de partidos de fútbol, es decir, hoy en día vemos ligas de todos lados. La sentencia Bosman, que permitió que ya estas ligas europeas, el europeo no era extranjero, sino extranjero el que venía de otros continentes, y a partir de eso se empezaron a conseguir los grandes vínculos familiares de futbolistas con quienes estaban acá en el viejo continente y por ello sacaban pasaportes y no jugaban como extranjeros. Nos ha hecho creer que quien llega al fútbol del alto nivel ya es crack. Y yo tengo una opinión, insisto, no es una verdad absoluta. Hemos vendido mucho humo. Hemos vendido demasiado humo. No cualquiera es crack. No cualquier tipo que drible a 2, que gambetee es crack. Porque esa gambeta tiene que tener un sentido. Así como el pase tiene que tener un sentido. Así como el rechace tiene que tener un sentido. Y el juego de los pies del arquero. Ese que ahora lo crucifican estos pseudo expertos y que es una cuestión que se viene teniendo en cuenta, por ejemplo, que yo recuerdo desde la Hungría de los años 50. Tiene que tener un sentido. No es jugar en corto por jugar en corto, ni tirar a larga por tirar a larga, sino porque el juego va exigiendo esas decisiones. Entonces lo importante, para darnos cuenta quiénes son los jugadores realmente crack, como es el término, que son muy pocos, esto no quiere decir si son 5 o 20, pero son pocos, es que estos futbolistas, más allá de si driblan o no driblan, son futbolistas que interpretan correctamente el juego. No leerlo, el juego no es un libro, es interpretar, porque son situaciones que se van dando. Y si bien es cierto, se entrena y se practica, el juego también te da emergencias que no son acorde en su gran mayoría a lo que entrenaste porque juega el rival, interviene el rival. Y el rival no puedes jamás prever lo que va a hacer. Nunca. Y ahí está el ejemplo de Garrincha. Garrincha hacía la misma jugada por siempre. Amagaba y iba por fuera. ¿Y saben qué? Garrincha fue de los más grandes jugadores de la historia. No lo podían parar. No lo podían parar. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo. Vamos a hacer otro live una vez termine el partido entre Uruguay y Portugal y Uruguay. Así que les envío un gran abrazo. Gracias por haber estado y gracias por haberse conectado en esta manera de drenar un poco los demonios que quedan después de los partidos
del Mundial y más en esta etapa de octavos de final en la cual ya todos estamos un poco más emocionados y más entregados a lo que es el fútbol realmente, que es la generación de emociones y de sensaciones. Así que gran abrazo y nos vemos pronto.